nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Queridos hermanos que nos escuchan a esta hora a través de la cadena en las diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Costa Rica, en Puerto Rico, en República Dominicana, en los diferentes estados de los Estados Unidos que también nos están escuchando, en Panamá, en México, los hermanos que nos escuchan en México, en España, un cordial saludo y un abrazo para ellos, los hermanos que nos escuchan acá en Colombia, acá en la ciudad de Bogotá, en Yopal, allá en Varsovia, Tolima, también hay grupos que nos escuchan, hermanos queridos, acá en Colombia, en Varsovia, Tolima, a la familia Monguí, a la familia Rojas, a todos estos hermanos un cordial saludo, un abrazo, les queremos, les amamos, y a los hermanos de acá de la ciudad de Bogotá, de los diferentes puntos y familias que nos escuchan, un abrazo para todos. Bueno, hermanos queridos, sin más preámbulos, me gustaría que iniciáramos con una oración, pero antes de la oración quiero que hagamos una lectura bíblica y luego vamos a orar. Vamos a buscar para nuestro tema de esta noche, que corresponde, el tema de esta noche se llama El cuarto ángel de Apocalipsis, capítulo 18, parte número 8, octava parte. Hoy es la octava parte de los 8 temas que llevamos. Hoy es el tema número 8 del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Entonces, para nuestro importante tema del día de hoy, el cuarto ángel de Apocalipsis 18, octava parte, vamos a empezar con una lectura bíblica en el libro de Marcos. Vamos a ir rápidamente al libro de Marcos capítulo 6, para ser más exactos. Marcos capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Marcos 6, verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Por causa de qué? Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Verso 19, pero Herodías le acechaba y deseaba mantenerle y no podía. Deseaba matarle, estoy leyendo mal, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Con estas palabras vamos a doblar nuestras rodillas allá donde nos encontramos. Vamos a humillarnos ante nuestro Dios, y doblamos nuestras rodillas y vamos a orar. Oremos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti en esta hora. Nuestras bocas no son dignas, Señor, de alabar tu santo nombre, porque somos pecadores. Imploramos su misericordia, Padre amado. Humildemente doblamos nuestras rodillas ante ti y te suplicamos que, si es tu santa y divina voluntad,
nos des concentración en este importante tema para esta noche. Que si es tu santa y divina voluntad, nos acompañes a través de tus santos y divinos ángeles, a través de tus santos ángeles, Señor. Padre amado, si es tu santa y divina voluntad, danos sabiduría, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu, para entender y comprender tu santa y divina palabra. Si es tu santa y divina voluntad, Padre amado, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para estar dispuestos a estudiar, a escuchar tu santa y divina palabra. Si es tu santa y divina voluntad a través de tu Santo y Divino Espíritu, úsame, Señor. Úsame como instrumento poderoso, en tus manos, Padre amado, para enseñar y predicar tu santa y divina palabra. Úsame, Padre amado, si es tu santa y divina voluntad. Te lo suplico de todo corazón, Señor. Úsame, Padre amado. La honra y la gloria y la alabanza sean solamente para ti, Padre eterno. Yo soy solo polvo, yo soy solo tierra, que solamente sea ensalzado tu santo nombre, Señor. Yo soy solo un instrumento, solo te pido que me uses, Padre eterno, si es tu santa y divina voluntad. Creador de los cielos, de la tierra, del mar, del universo. He aquí un grupo de hijos tuyos en las diferentes partes del mundo, del planeta Tierra, de rodillas ante el trono de tu gracia. Imploramos tu misericordia, imploramos la unción de tu Santo y Divino Espíritu, y te pedimos de corazón que nos acompañes a través de tus santos ángeles y a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que nos des entendimiento y sabiduría para entender y comprender tu palabra. Grábala en nuestra mente, grábala en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivirla, a ponerla en práctica, a ponerla por obra, Señor, y ayúdanos a ser multiplicadores de estas grandes verdades. Súplicas que te hacemos y te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino solamente en la justicia perfecta y en los méritos santos, sagrados de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo. En Él te pedimos, en Él te rogamos y en Él te suplicamos estas cosas, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos. Entonces, habíamos quedado en el tema de la vez pasada, habíamos quedado con una pregunta muy importante, hermanos queridos, con una pregunta muy importante. Y esa pregunta que habíamos hecho era si la Iglesia Adventista del Séptimo Día sería parte de la imagen de la bestia. Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día sería parte de la imagen de la bestia. En esa pregunta habíamos quedado y ya la habíamos respondido parcialmente. Habíamos leído un texto, si más no recuerdo, que estaba en conflicto de los siglos, la página 497. 497, a ver. Conflicto de los siglos 497. Conflicto de los siglos 497. Vamos a recordar qué nos decía esa importante página de Conflicto de los siglos 497. 497, el último párrafo. 497, último párrafo. Nos dice lo siguiente. 497, no, párrafo 0 es. 496, último párrafo, 497, párrafo 0. Dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Fue qué? Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Óiganlo bien, de modo que la apostasía, dice la 497, conflicto de los siglos del párrafo 0, de modo
que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Entonces, ¿qué es lo que prepara el camino para la imagen de la bestia? Dice que la apostasía en la iglesia. Yo había hecho una pregunta. ¿En cuál iglesia? ¿En cuál iglesia era que la apostasía iba a preparar el camino para la imagen de la bestia? Esa pregunta la habíamos respondido parcialmente y la habíamos respondido en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y por qué en la iglesia adventista del séptimo día? Bueno, seguimos contestando esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia adventista del séptimo día? Porque Conflicto de los Siglos, la 433, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. Vamos a ir a Conflicto de los Siglos 433. Conflicto de los Siglos 433. Conflicto de los Siglos 433 nos dice, desde el párrafo 1, 2 y 3 dice: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¿Por qué? Por su alejamiento del Señor. ¿Cuál fue la causa? Por su alejamiento del Señor y su alianza. ¿Qué hizo la iglesia judía? Hizo alianza con los paganos. Y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos, por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Cuál es la misma condenación? Pues ramera. Ahora, dice el siguiente párrafo: se dice que Babilonia es la madre de la ramera, sus hijas deben simbolizar a las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad. ¿Y siguen qué? Su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita. ¿Formar qué? Alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. ¿Y luego qué? Se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue el aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben aún estar en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en varias de esas iglesias que profesan la fe protestante. Entonces, noten con cuidado. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero el último párrafo de la 433 dice: pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura, dice la 434, y te prostituiste a causa de tu renombre. Muchas de esas iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente. Y se unen, ¿cómo? Y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Subrayenlo, hermanos queridos. Subrayenlo y enmárquelo. Porque aquí dice: muchas de esas iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma. Y se unen inicuamente. ¿Con quién? Con los reyes de la tierra. Entonces, esta paginita, esta partecita, subrayenla porque la vamos a ver con relación a lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 6, la historia de Juan el Bautista, con relación al cuarto ángel o al último pueblo o al pueblo de Dios en este tiempo en el que estamos viviendo, hermanos queridos. Entonces, aquí estamos respondiendo a la pregunta. Aquí dice que la iglesia romana ya estaba caída y que las iglesias protestantes se convirtieron en unas iglesias ¿qué? Caídas, en unas iglesias rameras, que se convirtieron, pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y buscar su amistad. Y pusieron su confianza en su hermosura y se prostituyeron. Es lo que nos dice acá en Conflicto de los Siglos, la 433, el último párrafo, y la 434, el párrafo 0.
¿Qué pasó con las iglesias evangélicas protestantes? Se convirtieron en prostitutas, en rameras. Entonces yo hago la pregunta. Si son rameras, se convirtieron en iglesias caídas. Y si se convirtieron en iglesias caídas, entonces la 497 que dice que de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia, ¿a cuál iglesia se estaba refiriendo la pluma inspirada aquí? ¿A cuál iglesia? Si las iglesias católicas eran una iglesia ramera y las iglesias evangélicas ya eran unas iglesias caídas, unas iglesias rameras, prostitutas, porque el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14 ya les había dicho en 1844, ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y todo ave aborrecible. Entonces, si ya el mensaje ángel, el del segundo ángel les había anunciado, ¿a cuál iglesia está anunciando aquí la sierva del Señor? Que de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿A cuál iglesia faltaba por caer, hermanos queridos? Aquí estamos contestando la pregunta. Entonces, ahí dejamos la pregunta y la vamos a contestar a la luz de un escrito está. La vez pasada habíamos visto de que la iglesia adventista del séptimo día, que es el movimiento del tercer ángel, recibió un hacha, y que el hacha sirve para cortar, y que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Y el hacha eran los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Esto lo vimos en Joyas 256, en primeros escritos, la 254. Y que también habíamos visto que había una advertencia si alguien movía un bloque de una clavija de estos mensajes, el mensaje del primero, el mensaje del segundo y el mensaje del tercer ángel, y estaba en primeros escritos 258. Entonces, en la 258, el último párrafo, ahí habíamos visto que había una advertencia, hay de aquel que mueva un bloque de una clavija. Y habíamos visto que la iglesia adventista del séptimo día cometió adulterio, violando así el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el séptimo mandamiento, violando el tercer mandamiento, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, y violando el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y lo vimos a la luz de 1 de Corintios capítulo 6, verso 15, y 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, hasta el verso 17. Y habíamos estudiado que los sinceros que se encontraban dentro de la iglesia adventista del séptimo día y las iglesias evangélicas protestantes, y los sinceros que se encuentran aún dentro de la iglesia católica, deben salir antes de que sean derramadas las plagas, para que no sean partícipes de sus pecados. Debían salir, y lo vimos varios textos, vimos Apocalipsis 18:4, vimos primeros escritos 261, y vimos servicio cristiano también. Entonces, hasta aquí habíamos estudiado en el tema de la vez pasada. Entonces, con estas evidencias y el documento que leí, que fue directamente bajado desde la página del Vaticano, que creo que lo leí la vez pasada, si no estoy mal, donde habla de que la iglesia adventista es parte del ecumenismo. Entonces, el documento que se llama Christian World Communions, donde la iglesia adventista es miembro del ecumenismo y del Concilio Mundial de Iglesias. Entonces, a la luz de esto vimos varias advertencias a la luz del espíritu de profecía y a la luz de la Biblia. 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor, no podéis beber la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo participar de la mesa de los demonios. Lo vimos en 1 Corintios 10:21. Y vimos que no podemos quitar los miembros de Cristo, según 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al verso 17, no podéis quitar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una ¿qué? De una ramera. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Sí? Entonces, no puede que los miembros de Cristo ser miembros con una ramera, porque los dos serán una sola carne. Y vimos mensajes selectos, somos 2:4:24, de que, y conflicto de los siglos, la 6:19 y la 6:29, 6:19 y 6:29. Y testimonios para los ministros, si no estoy mal, creo que la 333, donde habla contundentemente de que no debemos estar unidos con los obradores de maldad, con aquellos que están cada día en los concilios de Satanás. Eso lo leímos en Testimonios para los Ministros, le voy a decir la página exactamente para aquellos que están tomando nota. Testimonios para los Ministros, yo la había leído, pero quiero dársela por si alguien quiere saber.
no había escuchado los temas anteriores, 333 de testimonios para los ministros, y donde la sierva del Señor dice que no podemos estar unidos con aquellos, no debemos estar unidos con aquellos obradores de maldad. Y también dice que no debemos estar unidos con aquellos que se relacionan con hombres que están presentando principios originados en los concilios de los demonios. Entonces, estos personajes, ya sabemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana, en cabeza de todos sus sacerdotes, papas, obispos, monseñores y todos esos personajes, están relacionándose en los concilios de los demonios, que hablan con el mismo Satanás, que hacen parte de las sociedades secretas, como lo son los Illuminati, las sociedades secretas como lo son los masones, las sociedades secretas como son Calaveras y Huesos, y las sociedades secretas como son los sionistas. Esas sociedades secretas de las cuales hoy en día trabajan para el Vaticano. Entonces, los concilios de los demonios, no podemos relacionarnos con ellos. Eso lo vimos a la luz de un categórico, así dice Jehová, en la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces, también vimos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se había convertido en una ramera, y creo que ese fue el último texto que creo que no se lo alcancé a leer. El último texto en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la 254, y ahí empatamos y arrancamos con el tema del día de hoy. Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la 254. La 254. Dice, creo que la alcancé a leer, pero entonces lo vuelvo a leer. ¿Quién puede decir con verdad? Este capítulo se llama ¿Seremos hallados faltos? Así se llama el capítulo, ¿Seremos hallados faltos? De Joyas de los Testimonios, tomo 3. Y voy a ir directamente a la página 254. ¿Quién puede decir con verdad? Nuestro oro es probado en el fuego, y nuestros vestidos no están manchados por el mundo. He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. ¿Quién fue el que la señaló? ¿Quién fue el que dijo? El instructor. He visto a nuestro instructor vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Y luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Y qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. Está en signo de admiración. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 261, párrafo 2, está este mismo texto que les estoy leyendo. Y en el original en inglés, ustedes lo pueden corroborar, buscar el Testimonios para la Iglesia, tomo 8 en inglés, la 261, y allí van a encontrar que no está signo de interrogación, pero los comisarios White, ¿qué han hecho? Han hecho una trampa aquí porque han puesto un signo de interrogación, y aquí la sierva del Señor no estaba haciendo ningún signo de interrogación, estaba haciendo una afirmación. Por eso en el inglés ustedes lo encuentran con signo de admiración, o sea, está haciendo una afirmación. ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Entonces, ¿qué se retiró de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué se retiró? Aquí dice que se retiró la gloria y la presencia divina. Y por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Entonces, ¿qué se retiró de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Se retiró la gloria y la presencia divina. Esto, mis hermanos queridos, esta carta que la sierva del Señor nos escribe aquí, nos está mostrando claramente que la presencia de Dios se había retirado de la Iglesia Adventista, y aun cuando la profeta estaba viva, la Iglesia Adventista ya se había retirado la presencia de Dios. Y la gloria divina y la presencia de Dios se retiró. Yo les hago una pregunta, hermanos. Cuando la presencia de Dios se retira de un individuo o de una organización eclesiástica o de una iglesia, ¿quién viene a ocupar su lugar? ¿Quién viene a ocupar su lugar? ¿Ah? Miren la analogía tan tremenda, hermanos. Miren la analogía que hay aquí, y yo les había leído una vez, creo que en uno de los temas anteriores, y lo vuelvo a traer a colación en este texto, en este tema, conflicto de los siglos la 391, hermanos queridos. Conflicto de los siglos la 391, se lo había leído, el párrafo 1, y lo vuelvo a leer. La obra de Dios en la tierra
presenta siglo tras siglo, óiganlo bien, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. ¿Qué es analogía? Es una comparación, o sea, igual, semejante. Sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño. Y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Claritico como el agua. Y mire lo que dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la 511. Conflicto de los Siglos, la 511. Miren lo que dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la 511. Conflicto de los Siglos, la 511 nos dice lo siguiente: Ogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertarán oposición. Ogaño. ¿Ogaño como qué? Ogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertarán oposición. Noten con cuidado, mire, Ogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertarán oposición. Noten con cuidado. Entonces, miren que eso es una experiencia que estamos nosotros viviendo, que cuando se presenta una verdad, eso presenta que los errores los que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertarán oposición. Entonces, dice la sierva del Señor en la 511, el último párrafo, dice: esta misma política que se siguió en todas las edades, esta es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusado de perturbador de Israel, y Jeremías lo fue, y Jeremías lo fue de traidor, y San Pablo de profanador del templo. Entonces, note con cuidado. Y desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos o mutiladores, herejes o cismáticos, mutiladores, que son demasiado descreídas a aceptar la palabra según la profecía. Aceptaban con inhibicidad e incredulidad acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda, contundente como el agua, hermanos queridos. Entonces, mire la analogía, y estábamos leyendo Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la 254, y aquí vemos que siglo tras siglo, en Conflicto de los Siglos, la 391, que siglo tras siglo hay sorprendente analogía en la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Y que los movimientos de Ogaño concuerdan con los de antaño. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. Y vemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la presencia de Dios se retiró. Mire la analogía tan perfecta que hay aquí. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, el verso 37 en adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vemos aquí en Mateo capítulo 23, el verso 37 y el verso 38, que Dios se apartó del pueblo de Israel, que la presencia de Dios se apartó del pueblo de Israel, y que su casa, que la casa del pueblo que se decía ser el pueblo de Dios, había quedado ¿qué?
desierta, dice el verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces noten con cuidado, hermanos queridos, que ese pueblo había dejado que había sido dejado desierto. Desierto. ¿Por qué desierto? Porque la presencia de Dios se retiró de en medio de ellos. Exactamente la misma analogía encontramos hoy. La misma analogía encontramos hoy con la iglesia adventista del séptimo día. Que la presencia de Dios, lo acabamos de leer en Joyas de los Testimonios, tomo 3, 254, que la presencia de Dios se retiró de la iglesia adventista del séptimo día, exactamente cumpliendo la misma analogía, como dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la 391 que acabé de leer. La misma analogía, la misma que cumplió el pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Según deseado toda la gente, la página 27, que lo hemos leído muchas veces, deseado toda la gente, es página 27, el párrafo 1, dice: el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Y yo hice una pregunta ahorita: cuando la presencia de Dios se retira de un lugar, de un individuo o de una organización religiosa, de una iglesia, ¿quién viene a ocupar su lugar? Aquí está la respuesta: el pueblo al que Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás y hacía la obra que éste deseaba que hiciese, y seguían una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. Entonces, vemos aquí que así como Dios llamó al pueblo de Israel para que fueran una nación santa, apartada de los otros pueblos, que no tuvieran nada que ver con los otros pueblos, con sus costumbres, con su paganismo, que estuvieran apartados, completamente apartados, un pueblo peculiar, un pueblo santo, un pueblo puro. Así vemos de la misma manera que llamó a la iglesia adventista del séptimo día, en Joyas 2, 156, el párrafo 1. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad, los mensajes del ángel, primero, segundo y tercero, y la ha colocado en sagrada proximidad a sí mismo. Eso es lo que dice el texto de Joyas 256. Y le ha entregado la santa ley de Dios y los grandes oráculos de la profecía para este tiempo. De la misma manera como llamó Dios al pueblo de Israel, llamó a la iglesia adventista. Y de la misma manera Dios le dio unas condiciones al pueblo de Israel, le dio unas promesas. De la misma manera Dios le dio unas condiciones a la iglesia adventista cuando fue llamada. Y la condición era que tenía que estar separada de que estaría estar separada de las iglesias y del mundo, igual que el pueblo de Israel. Estar separado del mundo y de sus costumbres y no hacer alianzas. Lo vimos en los temas anteriores. No hacer alianzas con los otros pueblos. De la misma manera, la iglesia adventista cuando fue llamada como un pueblo peculiar, santo, separado de las otras iglesias, separado del mundo. Pero hoy vemos que la iglesia adventista, igual que las otras iglesias, fornican con los reyes de la tierra y fornican con la ramera de Apocalipsis capítulo 17, la iglesia católica apostólica romana, en cabeza del papado. Inicuo de advenimiento es por obra de Satanás. El mismo representante de Satanás, el Papa, con ese fornica hoy la iglesia adventista y fornica las iglesias evangélicas protestantes. A través del ecumenismo, a través del Concilio Mundial de Iglesias y a través de los festivales de libertad religiosa. Entonces, aquí vemos una relación ilícita, una fornicación de un trío, mírenlo ustedes, un trío, hermanos queridos. ¿Por qué un trío? Los gobiernos de la tierra representan el poder civil, ¿sí? Las iglesias evangélicas representan el falso profeta. Y la iglesia católica, ¿a quién representa? La iglesia católica, la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Aquí vemos este trío. Entonces, miren la analogía tan perfecta que hay aquí, hermanos queridos. Miren la analogía tan tremenda como cómo se cumple Conflicto de los Siglos, la 391, el párrafo 1, al pie de la letra. Así como Dios llamó al pueblo de Israel, de la misma manera Dios llamó a la iglesia adventista, bajo promesas, pero también bajo condiciones. Le dio promesas, pero bajo condiciones.
Y como la iglesia adventista del séptimo día no cumplió las condiciones, ¿qué pasó? Dice Joyas 3:254, que la presencia de Dios se retiró de la iglesia. Se ha retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Se retiró. Mira, hay un texto en Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, la página 50. Si no estoy mal, creo que es el párrafo 1. Acá lo estoy buscando. A ver, Eventos de los Últimos Días, página 50, el párrafo 1. Dice, esta carta fue escrita en 1898. Mire lo que pasa. Mire cómo estaba la iglesia adventista del séptimo día en 1898. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. ¿Cómo? La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Aquí les estoy confirmando otra cita del Espíritu de Profecía donde dice la sierva del Señor. En 1898, la iglesia adventista, ¿cómo estaba? Estaba en un estado laodicense. La presencia de Dios. Esto es Eventos de los Últimos Días. Página 50. El párrafo 1. La iglesia se encuentra en estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. O sea que la presencia de Dios se había retirado. Igual que se retiró del pueblo de Israel, como dice Mateo capítulo 23, verso 37 y verso 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Y quién vino a ocupar su lugar? Deseado toda la gente. Página 27, en el pueblo de Israel dice que el que vino a ocupar su lugar fue Satanás y se convirtió ese pueblo y esa iglesia en representante de Satanás. Entonces, se convirtió en una iglesia ramera. ¿Y qué dice con referencia a la iglesia adventista? Joyas 2, página 200, Joyas 3, Joyas de los Testimonios, tomo 3, 254, dice que el ángel al rasgarlas, dice, al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían, y luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsidad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. La casa de mi padre es hecho un lugar de comercio donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. He sido muy repetitivo, hermanos, para que cojamos el asunto, para que no se nos olvide. Y vuelvo y repito, porque no quiero que se nos olvide. Entonces, porque quiero que lo grabemos en nuestra mente y seamos multiplicadores de estas grandes verdades. Entonces aquí vemos que la presencia de Dios se retiró de la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia adventista del séptimo día se convirtió en una ramera. ¿En una iglesia qué? Ramera. Y hoy en día hay algunos que dicen, sacan por allá el texto de Eventos de los Últimos Días, una carta que la hermana White escribió al señor Stanton y al señor Kellos, por allá, en 1893, si no estoy mal. Esa carta donde dice que no debemos llamar a la iglesia adventista del séptimo día Babilonia. Por supuesto que la iglesia adventista del séptimo día no debemos llamarla Babilonia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es que la iglesia adventista del séptimo día verdadera somos nosotros, el pueblo de Dios, que nos mantenemos sobre la plataforma firme de la verdad, los mensajes del primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 6, hasta el verso 13. Los que nos mantenemos sobre esa plataforma somos la iglesia adventista del séptimo día. La corporación, la organización de la iglesia adventista ya no es pueblo de Dios, ya no son iglesia, ya no son parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la sierva del Señor ya lo había profetizado en Eventos de los Últimos Días. Óigalo bien, en Eventos de los Últimos Días, la página 49. Página 49, carta de 1889. Elena Harmon de White, 88, 356, 357 del año 1889, dice en Eventos de los Últimos Días, página 49, el párrafo 2. Dice la sierva del Señor, recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a que deben realizarse reformas en las iglesias. Deben producirse reformas, porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo, que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios.
Pregunta, hermanos, pregunta. ¿Cuál fue ese pueblo que fue bendecido con grandes oportunidades y con grandes privilegios? ¿Cuál fue ese pueblo? Ese pueblo tiene un nombre. ¿Cuál fue ese pueblo? Porque ha habido debilidades y cegueras espirituales en el pueblo que fue bendecido y gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores habían salido de las iglesias denominacionales. ¿Cuáles eran esas iglesias? Pues las iglesias evangélicas protestantes. Ellos habían salido de las iglesias evangélicas protestantes. Pero dice la sierva del Señor, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Esperábamos, pero ahora juegan ¿qué? Un papel semejante, ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. ¿Y cuál era el papel que habían desempeñado las iglesias evangélicas protestantes? ¿Ustedes se acuerdan? Lo vimos en los primeros temas cuando vimos el mensaje del primer ángel, que fue el remedio que Dios le dio a las iglesias evangélicas protestantes para que salieran de su apostasía, para que salieran de la mundanalidad en la que se encontraban en la época de 1833 a 1844. Entonces, Dios les dio el remedio, pero ellas rechazaron el mensaje. ¿Y qué pasó con la iglesia adventista? Volvió a jugar el mismo papel de esas iglesias, un papel semejante. Y dice la sierva del Señor, sigo leyendo, esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida, aunque procuraremos mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz con la pluma y la voz. No cesaremos de protestar contra el fanatismo. Entonces aquí la sierva del Señor que estaba profetizando, hermanos queridos, que iba a haber otra ¿qué? Que iba a haber otra salida. Aquí lo dice claritico. Por eso en el mismo libro de Eventos de los Últimos Días, la página 49, el último párrafo dice, de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. ¿Qué va a pasar con la iglesia adventista del séptimo día según este texto? Esto es un texto profético, hermanos. ¿Qué decía la sierva del Señor? ¿Qué iba a pasar con la iglesia adventista del séptimo día? Dice, tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Rivian Herald, agosto 1 de 1893. Entonces, hasta 1893 hubiera permanecido la iglesia adventista. ¿Pero qué pasó? Aquí dice que iban a ser abatidos. ¿Hasta dónde? Hasta el Hades serás abatida. Entonces, noten con cuidado la profecía. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios se estaba retirando. La presencia de Dios se había retirado de la iglesia adventista. Y Dios en su misericordia les había enviado un remedio en 1888 a través de los pastores A.T. Jones y W.J. Wagner, el mensaje de la justificación por la fe. Pero hay un libro que yo les recomiendo que se lo lean. El mensaje, hay dos libros. Uno que se llama Cristo Justicia Nuestra, del pastor Arturo Daniels, que en aquella época fue presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en ese libro hay una recopilación de textos de la Rivian Herald, hermanos queridos, Cristo Justicia Nuestra, donde dice, se lo voy a leer, hermanos queridos, un texto de la Rivian Herald. De la Rivian Herald. Les voy a leer este texto, Cristo Justicia Nuestra. Y hay otro libro que les recomiendo que se lean, que se llama Lo que todo adventista debe saber sobre 1888. Lo que todo adventista debe saber sobre 1888. Entonces mire lo que dice en la Rivian Herald. Esta es una recopilación que hizo el pastor Arturo Daniels. Este libro lo escribió, pero este libro no lo volvió a sacar la iglesia adventista porque este libro
es un peligro para ellos. ¿Por qué es un peligro? Porque en este libro hay una recopilación de textos de la Reagan Herald, donde la sierva del Señor dice lo siguiente. Esto es Reagan Herald, 24 de julio de 1888. Dice, un mensaje alarmante. Entonces lo que hizo el pastor Arturo Áñez fue que colocó los textos acá en este librito. Dice, enseguida después de habernos sido señalado el verdadero y único camino, recibimos un mensaje alarmante que debía estar destinado por el Señor para llevar al pueblo al estado de reconocer su pecado. Entonces, ¿cuál era el objetivo de los mensajes de John C. Waggoner? De llevar a la iglesia adventista a reconocer ¿qué? Su pecado y emprender rápidamente el camino de seguridad. A cada miembro de nuestras iglesias debería dirigirse la solemne pregunta: ¿cómo es que nuestra relación con Dios? Nosotros confesamos, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Nosotros que confesamos seguir a Jesucristo, ¿esparce nuestra luz rayos claros y serenos sobre el mundo? ¿Hemos conservado nuestra unión con la fuente de luz como pueblo que se consagra solamente a Dios? ¿No son lamentablemente visibles las señales de perdición y caída en medio de las iglesias cristianas de hoy en día? La muerte espiritual, óigalo bien, ¿cómo? La muerte espiritual vino sobre el pueblo que debería manifestar vida y celo y pureza y santificación por una seria entrega a la causa de la verdad. Los hechos del profeso pueblo de Dios hablan un lenguaje mucho más fuerte que su confesión y comprueban que algún poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna y que se fueron al mar sin mapa ni compás. Hermanos queridos, este texto de la Reagan Herald, 24 de julio de 1888, aquí vemos que en 1888, 24 de julio, hermanos queridos, de 1888, la iglesia adventista iba en un barco, y que en ese barco estaban anclados por un cable que los anclaba al cielo, y que ese poder invisible vino y cortó ese cable. Vuelvo y se lo leo, hermanos, para que no vean que estoy inventando. Vuelvo y se lo leo. A cada miembro de nuestras iglesias debería dirigirse la solemne pregunta: ¿cómo es nuestra relación con Dios? Nosotros que confesamos ser seguidores de Jesucristo, esparce nuestra luz rayos claros y serenos sobre el mundo. Hemos conservado nuestra unión con la fuente de luz como pueblo que se consagró solamente a Dios. No son lamentablemente visibles las señales de perdición y caída en medio de las iglesias cristianas de hoy en día. La muerte espiritual, oiga bien, ¿qué vino? La muerte espiritual vino sobre el pueblo que debería manifestar vida y celo. ¿Qué pasó con la organización adventista del séptimo día? Aquí dice que la muerte espiritual vino sobre el pueblo que debería manifestar vida y celo y pureza y santificación por una seria entrega a la causa de la verdad. Los hechos del profeso pueblo de Dios hablan un lenguaje mucho más fuerte que su confesión y comprueban que algún poder cortó el cable. ¿Qué pasó? Aquí dice que comprueban que algún poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna y que se fueron al mar sin mapa ni compás. Yo les hago una pregunta, hermanos queridos. Si yo estoy en el mar, sin mapa y sin compás, y aparte de eso, el cable que me unió al cielo fue cortado, ¿qué esperanzas de salvación tengo? Yo les hago la pregunta. Preguntémonos, ¿qué esperanzas de salvación tiene la organización adventista del séptimo día como iglesia? Estoy hablando como organización eclesiástica, no como individuos. Oiga bien, hago la aclaración. Estoy hablando como organización eclesiástica. ¿Qué esperanzas de salvación?
Si aquí dice que los hechos del profeta pueblo de Dios hablan un lenguaje mucho más fuerte que su confesión y comprueban que algún poder cortó el cable que los anclaba a la roca eterna y que se fueron al mar sin mapa ni compás. O sea, no tienen brújula, están perdidos. Según este texto, están perdidos. No lo digo yo, no me lo estoy inventando, se lo acabo de leer, de la Rivian Herald, 24 de julio de 1888. Les recomiendo que se lean este librito, Cristo Justicia Nuestra, del pastor Arturo G. Daniels. Es una recopilación que él hizo de muchos textos de la Rivian Herald y los colocó acá. Entonces, el remedio vino para la Iglesia Adventista en 1888, a través de W.J. Waggoner y A.T. Jones, en el mensaje de la justificación por la fe, pero ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron el mensaje. Y alguien me dirá, ¿dónde está que rechazaron el mensaje? Bueno, eso es muy clarito. Vamos a leerle dónde rechazaron el mensaje que les daba la solución. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1. En Mensajes Selectos, tomo 1. En Mensajes Selectos, tomo 1, la sierva del Señor nos dice, a ver si encuentro este texto. Mensajes Selectos, tomo 1. A ver. 276 para ser más exactos. 276. Dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la posición en Minneapolis. Fue la principal base de la posición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitando esa posición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficacia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. Tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. ¿Qué? Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. En gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Clarito como el agua. Aquí dice que fue resistido la luz que iba a alumbrar la tierra, ¿con quién? Con su gloria. Que iba a alumbrar la tierra con su gloria. Ese es el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel, que iba a ser dado ¿por quién? Por el cuarto ángel de Apocalipsis 18, y aquí dice que fue resistida la luz, que va a alumbrar toda la tierra con su gloria. En gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Cumpliéndose así lo que dice en Eventos de los Últimos Días, la 213. Eventos de los Últimos Días, hermanos queridos, la 213, vea lo que dice la sierva del Señor. Y Eventos de los Últimos Días, la 213. Dice, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta de su corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas. Se opondrán a la obra, porque dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Esto está en la Rivian Herald, extra de la Rivian Herald, diciembre 23 de 1890, que está en Eventos de los Últimos Días, la 213, el párrafo 2. Entonces, dice la sierva del Señor,
el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. La sierva del Señor ya estaba profetizando a la luz de eventos de los últimos días. El último párrafo, el párrafo 2 y el último párrafo, estaba profetizando que la iglesia adventista del séptimo día iba a rechazar la luz del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Así que, hermanos queridos, no se les haga raro si nos rechazan, si nos insultan, si nos persiguen, no se les haga raro porque ya estaba profetizado. Aquí dice, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. ¿Cómo le llaman? ¿Una luz qué? ¿Cómo le llamarán? ¿O cómo nos llaman? Una luz falsa. Entonces aquí vemos que el mensaje de la justificación por la fe, según Mensajes Selectos tomo 1, 276, el párrafo 1, fue rechazado. La luz fue resistida. Por esta razón, un poder que los anclaba a la roca eterna, ese cable que los anclaba a la roca eterna, vino un poder que cortó el cable que los unía a la roca eterna y que se fueron al mar sin mapa ni compás. Por esa razón, no se nos ha de extrañar que Joyas de los Testimonios, tomo 3, la 254, la sierva del Señor dice que la iglesia adventista, que la presencia de Dios se retiró de la presencia divina y la gloria de Dios se retiraron de allí y se convirtieron en una iglesia ¿qué? En una iglesia ramera. Dice, ¿qué pues? La ciudad fiel. ¿Quién era esa ciudad fiel? A la luz de la profecía bíblica, pues la iglesia adventista del séptimo día, la corporación, la organización, todo el cuerpo conjunto, la organización eclesiástica, está hablando como organización eclesiástica. Esa era la ciudad fiel, pero vino a convertirse ¿en qué? En una ramera. Ahí estoy mostrando las causas por las cuales se han convertido en una iglesia ramera. Ahora, creo que aquí estamos contestando la pregunta que yo hice al empezar este tema. De conflicto de los siglos, la 497. ¿Cuál era la iglesia que faltaba porque apostatara? ¿Cuál era? Aquí lo acabamos de ver y hemos contestado la pregunta sin ninguna duda a la luz de una